vamos a ver lo que... Ok, sí, no hay problema, Celeste. Miren, les voy a mostrar lo que es el CAT-SEX. Este lo tengo en físico, ¿sí? El CAT-SEX, ¿han escuchado hablar sobre él? No. Nada. No. Ok, bueno. El CAT-SEX es para niños de entre 5 a 12 años. Entonces, este manual nos habla de, o nos va a referir cuando los niños han sido abusados, ¿sí? Que han sido abusados o que están viendo material sexual, ¿sí? Entonces, este test está compuesto por láminas y el menor te tiene que contar una historia según lo que vea en la lámina, ¿sí? Entonces tú ahí vas a ir percibiendo qué es lo que te está diciendo, toda esta parte. Entonces, a mí me ha tocado aplicarlo pues varias veces, pero dos casos me llamaron la atención. Uno de ellos donde sí era abuso y el otro en donde la niña era, bueno, le agarraba las cosas a sus compañeros o se las robaba, ¿sí? Entonces... No. Maestra, ¿me puede repetir cómo se llama? ¿Me puede repetir? CAT-SEX, mira, aquí está el manual. ¿Nos puede mandar el nombre al WhatsApp? Cat, apenas le iba a decir cat de gato, Sí. ok. CAT-SEX, ¿sí? Entonces, este es el manual, está demasiado grande, pero en lo que yo lo he aplicado es más en base a lo que te dice el niño, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que ahorita hay mucho material sexual en la tele y en el celular, ¿sí? ¿Cómo pudiéramos diferenciar si lo está viendo o lo está viviendo? ¿Cómo? A lo mejor el niño cuando no ha sido abusado te va a dar la historia y te puede contar más o menos qué es lo que está pasando, ¿sí? Según la imagen que tú le pongas, ahorita se las voy a mostrar. Pero el comportamiento corporal, todo lo que hace este niño, te va a dar muchos indicadores. Por ejemplo, a este niño que les digo que sí fue abusado, traía un lápiz. Entonces el lápiz, cada vez que le mostrábamos una imagen, pues se le salían las lágrimas. El lápiz al terminar la prueba terminó como si fuera plátano. O sea, nada más quedó lo que era la pura tinta del lápiz. Entonces, donde el niño estaba mostrando mucha ansiedad. Entonces, y cosa que te decía, ahorita van a ver las láminas, muy puntuado lo que había pasado él, ¿sí? A comparación de la otra niña que todo lo manifestaba o todo lo relacionaba con robo, con castigo, con todo este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, ahí les va la primera lámina, que es esta. ¿Sí se logra observar bien? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que ustedes ven ahí? Desde su percepción. Yo veo como Pues que que el lo está adulto, abrazando, ¿no? Está abrazando. Laura, ¿tú qué ibas a comentar? yo creo como que, no sé, se cayó o algo así, o no sé, o algo se le cayó al niño, porque tiene cara como de preocupado y el adulto lo quiere levantar. ¿Ah? ¿Qué ¿No es más? como que lo está mangoneando? Bien, podría ser. Les digo, Yo estas siento que imágenes... pues es que se ve como si estuviera jugando con él. Ah, sí, parece que están jugando con él por los monitos que están tirados. Es que fíjense, para empezar aquí no distingue si es hombre o mujer, igual acá. ¿Sí? Ahora ponen estos distractores como si fueran juguetes. Entonces, realmente un niño que no ha sido abusado, pues puede dar estas respuestas de que están jugando con él, le está dando indicaciones, lo están regañando, le están comentando algo de los juegos, toda esta parte. Cuando yo le muestro esta lámina al niño, lo primero que hace es se le salen las lágrimas. Entonces, ¿qué fue lo que hace? Me empieza a contar la historia
de que el adulto le está pidiendo que le haga cosas malas. Entonces, ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué se imaginan con cosas malas? ¿Qué me pueden responder? ¿Abuso sexual? Ajá, ¿qué más? Lo golpea. Es que en general puede ser abuso físico, o sea, tanto maltrato sexual. Ahora, acuérdense que en esta carrera no podemos dar por hecho nada, ¿sí? Lo que se dice nada. Entonces, cosas malas. Con un niño nos podemos referir a cosas malas con un abuso sexual, cosas malas nos podemos referir a que lo está regañando, cosas malas nos podemos referir a que le está pidiendo que haga una tarea, todo esto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y más en este tipo de casos. Por lo general, digamos, te mandan a ti como perito psicológico, te mandan un oficio de que te presentes y tú llegas con el juez y le dicen, no, pues es que él manifestó que le hacía cosas malas. Entonces tú te va a preguntar, pero ¿qué tipo de cosas malas? Entonces si tú no investigaste esa parte, haz de cuenta que te va a decir muchas gracias, pues no investigaste lo que tú debías, entonces pues no puedo tomar en cuenta tu informe o tu dictamen, ¿sí? Entonces, como para un niño es muy difícil hablar de este tipo de temas, ¿en qué nos vamos a basar? Creo que ya les había enseñado lo que son muñecos sexuados. ¿Sí se los mostré o no? No, No. se los enseño. Si conocen una persona que sepa tejer, no sé cómo se llama este material, pero los pueden hacer ustedes, si no, si les salen como que caritos, pero son este tipo de muñecos. Ah, eso los utilizan mucho para, de hecho, para, bueno, trabajos espirituales y todo ese tipo de cosas como vudú. Bueno, pues Pero, no sé, son como que tejidillos, no sé realmente qué material sea. Pero ¿qué es lo que buscamos con esto? Por lo general los muñecos sexuados te los venden como familia completa, tanto mamá, papá, abuelos, hermanos, vaya, vienen muchos conjuntos de familias. Entonces, ¿qué El pretendemos con güerío. esto? Mira, el negrío Que siempre el bien niño te bonito. Ahorita le señale tomé qué una es lo foto que y la está puse mal, esta vez. ¿sí? Por ejemplo, aquí el niño no te quería contar, ¿por qué? Porque le da mucha vergüenza Se me hace que va a estar lo del que le mismo habían hecho. tamaño. Entonces le pedimos de que, oye, ¿me pudiera señalar qué fue lo que te hizo? Y dice, no, pues es que me pidió que me metiera algo a la boca. Entonces sacamos los muñequitos y él señaló el pene del hombre donde lo introducía a su boca, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de sexo oral. Ok, bueno, ya ahí puntuamos algo. Pero les digo, tienen que ser muy, muy cuidadosos en esto y no dejar ningún cabo suelto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos, nuestros constructos o lo que estamos pensando nosotros es lo que hace que nosotros comencemos a estar pensando, o a lo mejor él se estaba refiriendo a otra cosa y nosotros nos fuimos por otro lado completamente, ¿sí? Bueno, esta fue la primera lámina. La segunda lámina es ahora, ¿qué ven ustedes ahí? Acoso. ¿Qué más? Que la niña se está cambiando y el señor la está viendo. ¿Qué otra cosa se pudiera presentar ahí o manifestar? Pues el niño se está viendo en el espejo. Ahora, aquí en esta lámina, un niño que no ha sido afectado o que no ha sido abusado, te pudiera decir, no, pues es que la están apurando para que se cambie porque ya se van al parque o ya se van a casa de su abuelita, ¿sí? El niño al ver esta imagen decía de que... ¿Mandé? No, digo, eso iba a decir, yo iba a decir que mis hijas generalmente andan en ropa interior en la casa con playerita y pues mi esposo nada más así como que se asoma de que andan haciendo, andan jugando, digo, lo normal, ¿no? O sea, pero pues sí, alguien que ha sido abusado pues ve otra cosa. Sí, y ustedes lo pueden, si tienen hijos o sobrinos, o sea, ustedes apliquen esto y les van a dar una historia que dices tú, oye, pues se fue por otro lado.
Pero ¿qué significa esto? El niño que sí fue abusado, oye, pues ve a un atacante, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se le viene a la mente todo lo que pasó, a lo mejor cómo empezó todo, que a lo mejor al principio era que se le quedaba viendo, después intentó tocarlo, o sea, toda esta parte. Entonces les digo, una persona que sí ha sido abusada ve estas láminas y sí empieza a relacionar. El niño cada que veía una lámina nueva se le salía la lágrima, ¿sí? Y ahorita les voy a explicar cómo estuvo ese caso. Entonces les digo, y la otra niña decía, no, es que ella se está tardando mucho en cambiarse porque sus papás la van a regañar, ¿sí? Entonces prácticamente estaba perdiendo el tiempo para que se les olvidara aparentemente y no la regañaran, ¿sí? Entonces esa era la diferencia entre uno y otro. Esa fue la segunda lámina. La tercera es esta. Ahora, ¿qué ven en esa lámina? Que lo va a asustar. ¿Qué otra cosa? Que está viendo si está tapado, Puede ser que haya ido nada más a También puede vigilarlo. checarlo. representar vulnerabilidad al estar ahí dormido. Por ejemplo, si me preguntan a mí, es como que es el papá que como llegó tarde y va y me tapa, ¿sí? O está viendo que esté bien tapado, que esté bien, que esté respirando toda esta parte. El niño que ha sido abusado o este niño que yo atendí, decía, no, pues es que le va a hacer cosas malas, ¿sí? ¿A qué se refería? Que lo iba a sacar de la cama, lo iba a amenazar y pues iba a abusar de él, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, cada que él decía cosa mala, se le tenía que cuestionar qué era eso, ¿sí? Porque si yo me voy con ustedes, con cada una, preguntándoles, y cada uno, preguntándoles cualquier tipo de definición, todos vamos a tener una completamente diferente. Por ejemplo, si estamos hablando de una definición de infidelidad, si me preguntan a mí, a lo mejor, oye, pues a mí infidelidad significa ya cuando hay un acto sexual, ¿sí? Y si le preguntas a otra persona, no, a mí es desde que mandan un mensaje con otra intención, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos que ver nosotros, entonces no nos podemos quedar con lo que nos digan principalmente. ¿Sí? Entonces tenemos que indagar, tenemos que investigar para estar bien seguros y si tenemos que dar algún dictamen o algún escrito, bueno, puntuar muy bien todo, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, el niño que no se ha atacado ve esta lámina y es como que es mi papá que me está yendo a tapar, me están checando, o estaba enfermo y le están dando vueltas, pero pues el otro niño sí vio el ataque que sufrió. Ahora el siguiente es esta. Están regañando. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más pueden ver? Lo estoy De saludando. que ¿Ah? entre a la casa también. Le dice Ay, que ay, entre para que vea los perritos. ajá. Fue al mandado y se trajo algo que no era. Lo regañaron. Hay un alumno que me dice que se le figuró el anuncio de ojo, mucho ojo. No sé si lo recuerden. Sí. Sí. Bueno, Ya. entonces, ¿qué es? Es una niña, una persona, y le está diciendo o le está mostrando unos perritos para ver si entra. Entonces, a lo mejor ciertos niños te van a decir, no, pues es el papá diciéndole que le compró perritos, que entra a verlos. Otros de que no, pues está usando, este niño mencionaba que usaba los animalitos o que se lo estaba llevando para enseñarle los animalitos. Ahorita les voy a decir por qué él de volada se enfocó en los animalitos, porque pues es una de las partes por la que a él lo empezaron a agredir sexualmente, ¿sí? La otra niña, pues la niña que era más que nada por robo, sí decía, no, pues es que le habían comprado estos perritos, pero pues los van a regresar porque se portó mal.
Entonces, que era portarse mal para ella, agarrar cosas pues, que no le pertenecían. ¿Sí? Después de esa sigue esta lámina. ¿Qué miran ahí? Está castigada. Yo siento que, no sé, entró en un colapso y le está preguntando que si está bien. Sí, Bueno, la niña decía que estaba que castigada. está triste la niña. Ajá. Entonces ella decía que estaba castigada, que porque había hecho no sé qué en la escuela, no recuerdo, para que les echó mentiras. Pero el niño sí decía que estaba triste, que no quería salir a ningún lado, que no se sentía bien, que se sentía solo. Entonces obviamente no usaba las palabras que yo estoy usando. ¿Por qué? Porque las palabras que usaba él eran muy básicas, ¿sí? Entonces de que estaba triste, tenía miedo y no quería jugar. ¿Sí? Pero todo esto desencadenado por todo lo que estaba viviendo, ¿sí? Esta es la quinta lámina y la última es esta. ¿Sí? Ahora se los voy a acercar un poquito más. ¿Qué es lo que miran ustedes? Están jugando. Están jugando niños en un parque. A las escondidas. Sí, a las escondidas, a los traen. Aquí lo que mencionaba el niño es que este niño estaba cuidando a sus hermanos porque estaba alguien que se les quedaba viendo mucho. Sí, entonces que él estaba al pendiente por lo que le pudieran hacer a sus hermanos. ¿Sí? Entonces, la otra niña decía que nadie quería jugar con ella, que estos eran sus compañeritos y el maestro y que nadie quería jugar con ella. ¿Sí? Entonces, ahora, ahí les va la historia de este... Maestra, Mándeme. una pregunta. ¿Y el manual tiene un orden en los dibujos o no? Sí, tiene un orden. Así como se Ah. los enseñé, ese es. ¿Sí? Obviamente hay láminas que van más enfocadas a la agresión sexual que otras. O sea, hay otras, por ejemplo, esa del parque, pues si no ha sido abusado no te va a dar mucha información de eso. ¿Sí? Ahora, ahí les va la historia de este niño. ¿Por qué llamó mucho la atención en varios puntos de las láminas? Este niño tenía 9 años cuando empezó a ser abusado. ¿Sí? Este niño fallece su mamá, creo que cuando él tenía 5 años, entonces su papá se vuelve a juntar con otra persona y tienen más hijos, ¿sí? Entonces él tenía hermanastros. La persona que lo estaba abusando era el hermano de la madrastra, ¿sí? Ellos vivían en un rancho, entonces todo lo que era la siembra, los animales, todo esto, ellas lo hacían, pero como cosa de este niño, cuando ya llega conmigo, él ya tenía 12 años, ¿sí? Entonces fue un niño que fue abusado por 3 años, que fue abusado una vez por semana los miércoles, ¿sí? ¿Por qué? Porque era cuando iba el tío, bueno, el tiastro, y se lo llevaba porque le iba a ayudar a recoger la siembra o a darle de comer a los animales. Cosa adrede, o que llama mucho la atención que el papá nunca se dio cuenta aparentemente era que siempre se lo llevaba los miércoles a la noche, ¿sí? Entonces sabemos que personas que viven en rancho en su mayoría baja el sol y ya están metidos en las casas, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que pasaba con él? Pues oye, va en la noche, va por él, siempre se lleva nada más a él, ¿sí? Ahora, son cosas que sí te dejan pensando. Ahora, pues obviamente sabes que cuando tienes relaciones sexuales por primera vez, pues hay un sangrado, ¿sí? Entonces le cuestionábamos al niño, ¿y qué hacías tú cuando llegabas con tu ropa sangrada? Decía, no, pues es que yo todavía llegaba y la lavaba, porque si yo decía algo, él iba a atacar a mis hermanos, ¿sí? Que eran hermanastros. Entonces fue mucho lo que sufrió el niño. Todavía cuando se retiró ese niño se metió a casa hogar y luego se le dio la guardia y custodia a la abuela materna,
él no se quería separar de su papá, porque él decía que él era bueno, pues sí, pero pues había una omisión de cuidados, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes, oye, si van por un hijo de ustedes el mismo día, a la misma hora, con hacer actividades que realmente no se hacen a esa hora o que no es tan común que se hagan, pues sí llama la atención, ¿sí? Ahora, el cambio de humor o el cambio de personalidad del niño sí estaba muy marcado, porque aunque él nunca aseguró con las láminas que haya sido abusado, al último sí se le cuestiona, oye, por lo que llegamos a ver y como te estamos viendo, nos podemos dar una idea de que a ti te han hecho cosas malas. Entonces ya empieza a llorar el niño y es donde dice que sí. Obviamente ya se habían aplicado más test, que era el test de la familia, el persona bajo la lluvia, el de colores, el de figura humana, o sea, toda esta parte ya se había manejado, aparte de la entrevista. Pero tenemos que estarlo nosotros viendo, analizando qué es lo que está pasando, ¿sí? No podemos dar un dictamen en base a de que, ay, pues yo creo que es esto, ¿sí? Entonces sí tenemos que estar muy conscientes de. Maestra, Mándeme. cuando tomé el diplomado de abuso sexual mediante el dibujo, nos dieron una introducción bien padre, bien amplia. Y luego, dentro de las clases, nos encargaron un dibujo de un niño, de cualquier niño. Entonces yo fui a la iglesia donde yo me congregaba y puse a un niño que me dibujara pues algo, lo que él quisiera. Resulta que el niño dibuja así, tal cual, un demonio, o sea, le dio muchos crayones de muchos colores y lo pintó rojo con negro. Entonces, a mí me habían dado ejemplos de muchos dibujos de niños abusados sexualmente y me estaban dando las características de que el mono puede ser así, sin dedos, no está bien formado, el sol también refleja, el sol es un mecanismo de defensa, así y así todo el rollo. Entonces, cuando yo puse a dibujar al niño, yo le pregunté, ¿y qué significa para ti el dibujo? Me dice, es que hay un monstruo en mi casa. Y entonces le empecé a preguntar muchas cosas. De hecho, aquí traigo el audio en mi celular, donde ya después de mucho tiempo, el niño me empezó a contar que a él lo tocaba el hijo de su padrastro y que a su hermano le metía un palo por el ano. Entonces, él tenía mucho miedo de irse a vivir con su mamá. Y fue algo para mí súper duro porque el niño yo lo notaba así como de que quiero contarle a alguien que me ayude, a alguien que me escucha, porque si se lo digo a mi mamá o a mi abuelo, que a su abuelo, que era el que se congregaba ahí en la iglesia, él sentía que iba a haber un problema porque resulta que el abuelo protegía al nieto, pero lo protegía por el hijo, o sea, el papá biológico del niño. Y como él andaba en asuntos delictivos, por eso no quería moverle mucho en lo legal. Entonces yo ese dibujo me lo traigo para la clase y le pregunto a un profesor, bueno, que es doctor, ya se especializa en eso, dijo, oiga, ¿cómo ve este dibujo? Me dice, efectivamente, dice, el niño está siendo usado. Dice, todo trae esto y esto y esto. Entonces le mando el audio al profesor y sí, o sea, la verdad sí. Y le dije al abuelo, le dije, mire, yo estoy haciendo un diplomado, estoy haciendo una práctica, así. Le recomiendo, yo no soy un especialista, pero le recomiendo que el niño lo traten para ver qué problema hay, si es esto, si echó mentiras o si de verdad está pasando un problema. Y el señor no quiso ayudarlo y en el audio, o sea, el niño se oye porque me cuenta, le empiezo a decir, esto va a ser un secreto entre tú y yo soy tu amiga, tú puedes contarme, yo aquí es más, yo te voy a cuidar, dime lo que te pasa. Entonces, como que me le fui metiendo poco a poco y el niño ya soltó todo. Empezó a soltar muchas cosas, o sea, desde que llegaba a la casa con su mamá, el papá biológico lo agarraba a patadas, llegaba a la casa de su mamá, ahí estaba su hermanastro, que tiene 17 años, el niño ahorita tiene 8 años, y empezaba, me dijo que le decía al muchacho que empezaban a jugar a las luchitas. Cuando se iba la mamá y el padrastro, el muchachito, bueno, el adolescente, hacía eso con él y con su hermano.
pero pues el abuelo no quiso ayudarlos. Yo le dije, aquí está la grabación, aquí está esto, te puedo localizar con uno de mis maestros, así, 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 y no quiso ayudarlo. Es que son temas muy difíciles, son temas demasiado difíciles, pero sí tienes que decirles, oye, ¿sabes qué? Pero si llega a pasar algo, o si llegan a denunciar y tú sabías y no lo hiciste, o sea, también tú eres cómplice, ¿sí? El problema, el punto fue de que yo le hice saber al abuelo que yo estaba haciendo una práctica. ¿sí? Entonces se empezó a mover toda la congregación, incluso los pastores, mis pastores los que estaban ahí, estaban presentes cuando yo les puse el audio, y los pastores fueron a denunciar, pero después de rato, después de como 2, 3 semanas, los papás biológicos quitaron la demanda. Entonces yo hablé con el doctor y yo le dije, está pasando esto y esto, y me dice el doctor, están en la etapa de negación. Dice, y eso es muy natural por parte de los padres o de la madre en este caso, porque era el que había metido a esas personas en su casa. Entonces los pastores sí pusieron la denuncia, yo los dejé ahí todo, le dije, mire, así, 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 yo los contacté con mi profesor, le dije, hagan esto, pero fueron los mismos papás a quitar la denuncia, que porque el niño estaba mintiendo. Y qué raro, porque la denuncia no la puede quitar cualquier persona, sino la misma que la puso es la única que la puede quitar. Exactamente, y no sé se hizo un show bien grande, porque aparte aquí en el Palacio de Justicia no está como que el personal capacitado para ese tipo de situaciones. No, o sea, es que hay muchos casos, o sea, si ustedes ven las gráficas de abuso, por lo general los niños son abusados por personas que tienen acceso a su casa. Si no son familiares, son personas muy allegadas. Son el tío, el compadre, el abuelo, el amigo, o sea, son los más cercanos, ¿sí? Los que abusan. Sí. Ahora, hay muchos casos que aunque digamos de que, ay, no, o sea, que ¿cómo va a pasar esto en mi familia? A mí ya me tocó un paciente en donde el niño de 15 años le estaba pidiendo sexo oral al niño de 7 años. Sí, entonces es abuso. Entonces me decía la mamá, es que ¿qué hago? O sea, uno es el niño agresor y el otro es el niño afectado. Entonces tú no puedes dar un consejo especializado de que, oye, pues deshazte del niño. ¿Por qué? Porque los dos son tus hijos. ¿Sí? Entonces no puedes pasar por alto el abuso que está viviendo uno, pero no lo puedes correr porque es tu hijo. Pero, pues oye, tienes en tu casa al agresor de tu otro hijo. O sea, son temas muy, muy difíciles a tratar dentro de. Ahora digamos, pues el abusador es el padre. Oye, pues ahí es completamente tu decisión y puedes correrlo, ¿sí? Puedes separarte, puedes denunciarlo. Pero cuando los abusos son entre hermanos, o sea, ¿cómo le haces? Son temas demasiado difíciles, que la mamá, ¿qué fue lo que hizo? Ya no acudió a terapia. ¿Por qué? Porque decía, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Es que en esa etapa de negación que es muy difícil, es muy, muy difícil. Y nos dieron la clase tan amplia que hay fundamento donde el morbo en México es por parte de la cultura que hemos estado viviendo, creo que siempre, o sea, toda la historia. O sea, una niña no se le puede sentar en las piernas a su papá porque ya lo ven mal. Yo conozco mucha gente a estas alturas que todavía piensa mal de eso. O sea, de que no es que es una cultura tan pésima, tan de bajo nivel que tenemos, que nosotros hacemos el morbo y luego después el papá ya no puede ver a la hija como una hija, el hermano ya no lo puede ver como su hermana, no la puedes estar viendo con un familiar porque se basa en la cultura mediante el morbo. Desgraciadamente así es en este país. Sí, no, y así vamos a seguir por mucho tiempo, o sea, es raro. Ahora, yo lo que sí les digo es, cuiden mucho a los hijos, o sea, no los suelten. Hijos, sobrinos, a quien ustedes me digan, cuídenlos mucho y desconfíen, ¿sí? O sea, cualquier cosita mínima que sea, desconfíen, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sabemos ni por dónde ni cuándo. Y como les digo, las estadísticas arrojan que los niños abusados son por personas que tienen acceso a casa, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Ahora, déjenme termino esta sesión y les mando otro link para ver si alcanzo a explicarles el otro test que también nos va a ayudar, ¿sí? Que es de figura humana,
Entonces termino esta sesión y les mando el otro link. Ahorita. Aquí, Ahí está la coca. Oli. Yo no tomo coca. Traías una caguama. Mentiras. Ok. Traigo un boli, no traigo una caguama. Enfóquese a la clase, hombre. Ya mero salen, ya después van por lo que Perdón, quieran. Maestra, lo que mandé me lo envió el psicólogo ahí de la universidad, nada más para que lo cheque cuál está bien y en cuál nos basamos. Ok, bueno, ahorita terminando la clase, tengo otra, pero terminando esa clase lo checo y ya les digo cuáles láminas, ¿sí? Ahora déjenme, les comparto esto, que es el DFH. El DFH es... Mira, está bonito. Déjenme acepto a otros compañeros de ustedes, permítanme. Ahí está. El DFH, estamos hablando de figura humana, ¿sí? Entonces, este es para niños de entre 5 y 12 años, ¿sí? Entonces, aquí un poquito de la introducción. El dibujo de la familia humana pertenece al conjunto de las denominadas técnicas proyectivas, en que las personas no tan solo se limitan a efectuar un simple dibujo, sino que se espera que plasme de forma indirecta la esencia de su propia personalidad. Esta la pueden aplicar junto con lo que es el CATSEX, ¿sí? Y dice, también podemos hipotetizar según los elementos y características del dibujo acerca de sus capacidades y sus competencias cognitivas e intelectuales. Sin duda, junto con el test de la familia, casa, árbol y persona, y el de figura humana es uno de los más conocidos y utilizados. ¿Sí? Entonces, el test de la familia es prácticamente igual, lo vamos a ver más adelante, que te tienen que dibujar una familia y hay niños que te van a poner a todos los integrantes, hay niños que te van a omitir algún integrante, hay otros que los van a alejar, hay otros que los van a sombrear más, entonces tenemos que ver toda esa parte, ¿sí? Ahora, en esta prueba dice, se ha baramado a niños de entre 5 y 12 años, pudiéndose obtener a partir de su análisis un nivel general de madurez mental, su CI, así como posibles indicadores emocionales. Entonces esta prueba nos va a ayudar para sacar su coeficiente intelectual, pero también para sacar proyecciones que traigan dentro. ¿Sí? Los resultados del CI obtenidos mediante las pruebas correlacionan, según afirman sus autores en las pruebas del WIS, entre 0,60 y 0,80. Y si bien no pueden sustituir a estas, sino que pueden ser útiles a la hora de discriminar a niños con posibles deficiencias y por lo tanto susceptibles de evaluar con mayor detalle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces también psicólogos educativos o maestros tienden a, no, es que el niño, la palabra que usaban mucho es burro, ¿sí? No sabe, es un retrasado. Entonces tenemos que ver también cómo está su coeficiente intelectual y sobre todo ver cómo están las cosas en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa es otra, nada más etiquetamos y no sabemos qué hay detrás, ¿sí? A lo mejor hay niños demasiado inteligentes o la mayoría lo son, pero, o sea, con toda la problemática que tienen en casa no se enfocan en lo que deben, ¿sí? ¿Por qué? Porque están preocupados si papá ya no le va a pegar a mamá, si mis hermanos, no se van a seguir drogando, o sea, hay muchas cosas detrás de, ¿sí? Ahora, indicaciones que se da para este test, así tal Maestra, cual. Mándeme. No, ¿nos va a mandar esto? Sí, ¿verdad? Sí, se lo voy a enviar. Instrucciones. Quiero que en esta hoja me dibujes una persona entera. Puede ser cualquier clase de persona que quieras dibujar, siempre que sea una persona completa y no una caricatura o una figura hecha con bolitas y palitos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque lo que queremos es que el niño se proyecte. Por lo general va a dibujar a una persona de su mismo sexo,
¿sí? Entonces, después de eso, nosotros tenemos que cuestionarle. Ahorita van a ver por qué. Entonces, no hay un límite de tiempo, por lo general son 10 minutos los que se tardan y el niño puede borrar, rectificar o cambiar su dibujo durante la ejecución. Ese no es ningún problema, ¿sí? Entonces lo pueden hacer. Ahora, hay 3 principios básicos de tomar en cuenta en la hoja de analizar el DFH de niños dentro del rango de entre 5 y 12. El primero es cómo dibuja. Dibujo de la figura sin tener en cuenta quién dibuja, refleja el concepto que el niño tiene de sí y la manera en que lo dibuja. Este hecho y los signos y los símbolos empleados revelan el retrato interior del niño y muestran sus actitudes a sí mismo. Por ejemplo, los niños casi siempre lo que hacen es dibujan primero la cabeza y luego el cuerpo. Entonces, pero me ha tocado ver que los niños a veces dibujan primero el cuerpo y luego la cabeza, ¿sí? Entonces tendríamos que ver y puntuar eso, ¿sí? Ahora el punto número 2, ¿a quién dibuja? Es la persona de mayor interés e importancia para el niño en el momento de realizar un dibujo. En la mayoría de los casos los niños se dibujarán a sí mismos, pues obviamente nadie es de mayor importancia para un niño que él mismo. Normalmente cuando esto sucede suelen hacerlo de forma bastante realista. No obstante, en ocasiones algunos niños están tan descontentos consigo mismos que distorsionan las imágenes hasta un punto que guarda poca similitud con su apariencia real. En ocasiones pueden dibujar a personas con las que están en conflicto o sencillamente elegir otras personas antes que el sí mismo, lo que puede indicar cierta desvalorización o poca autoestima. Aquí me ha tocado niños que dibujan payasos, o sea, muy puntuados, muy sombreados, entonces sí a veces tenemos que estar cuestionando quién es, si lo conoce, cómo es la relación con él, o sea, todo este tipo de cosas que les pudieran llamar la atención a ustedes, lo pueden preguntar. Y el 3, lo que el niño está diciendo de su FH puede presentar 2 aspectos: ser una expresión de sus actitudes y conflictos o ser un deseo o ambas cosas a la vez. Si el niño describe a la persona que dibujó, entonces la descripción se refiere a la persona dibujada, es decir, se dibuja a sí mismo. La historia se refiere a él. Si un niño cuenta una historia espontánea sobre su DFH, entonces el contenido de la historia representa un deseo. Entonces aquí también él te tiene que contar una historia de acuerdo a ese dibujo, ¿sí? Entonces, señalar finalmente que Kopitz, a diferencia de otros autores, no interpreta un plano gráfico, rasgos o trazo o ubicación espacial del dibujo, ¿sí? Entonces tenemos que checar esto muy bien. Ahora, este es el nivel de capacidad mental con los puntos. Voy a mostrarles cómo nos vamos a basar. Esta hoja también se las voy a mandar, ¿sí? El test de Kopitz nos maneja esta hoja en Excel, que se puede también hacer a mano, pero pues en Excel ya te da la puntuación en automático, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí están los años de los niños, de 5, 6, 7 hasta 12 años. Y aquí nos dice que hay el espacio para varón y el espacio para mujer, ¿sí? Entonces, según la edad del niño, es lo que se espera que te dibuje dentro de. ¿Qué vamos a hacer con esta tablita? Sacar el coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces, en un niño de 5 años, yo espero que me dibuje cabeza, ojos, nariz, boca, cuerpo, piernas, brazos. No, perdón, hasta piernas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene 5 años y eso es algo que ya debería puntuar. Pero en un niño de 12, pues yo ya espero que me dibuje más cosas, ¿sí? Y aquí se ven puntuadas. Entonces, esta es mi tabla A. Entonces, aquí en un lado están las instrucciones. Tabla A, casillas con fondo blanco, que son estas, que son ítems esperados según la edad. Y entonces, si están presentes, yo le voy a poner un 0. Si están ausentes, les voy a poner -1. ¿Por qué? Porque se supone que a su edad ya me lo tiene que marcar, ¿sí? Ahora, las casillas con fondo verde
son ítems no esperados. Entonces, si están presentes, los voy a marcar con un punto. Si están ausentes, los voy a marcar con un 0. ¿Por qué? Porque según a su edad, pues no es algo que tenga que poner, ¿sí? Y entonces, si se fijan, según la edad, pues el de 5 años, si me pone brazos, me pone pies, brazos 2 dimensiones, cabello o sombreado, todo esto para mí ya es algo que yo no esperaba que me pusiera un niño. Entonces es un punto más, ¿sí? Y así me voy a ir con toda la tablita. Ahora, en la tabla B, que viene aquí abajo, y es esta, son ítems excepcionales. ¿Por qué? Porque yo no espero que un niño de 5 años me ponga todo esto. Yo creo que a nosotros ni a nuestra edad dibujamos a un dibujo, ahora sí que valga la redundancia, con rodillas. No sé si alguno de ustedes los ponga. El codo a lo mejor porque tú pones la mano donde está con la cintura y marcas el codo, pero realmente no lo estás dibujando. Entonces es algo excepcional. ¿Cómo se marca ahí? Me voy aquí a un ladito y aquí me dice que en la tabla B, las casillas en blanco son ítems esperados y no voy a poner nada, ¿sí? Pero en la casilla verde, si sí me lo señalas, ¿qué voy a poner? Si están presentes voy a poner un +1. Si están ausentes voy a poner un 0, ¿sí? Entonces, ya cuando yo termine de llenar mi tabla, aquí me va a dar mi resultado, ¿sí? Entonces, ya con el resultado que aquí me dé, yo me voy a ir a esta tablita o en la presentación y aquí me está diciendo, de 1 a 0 es mentalmente retardado, de 2, límite borderline, 3, normal bajo, hasta 7 u 8 puntos no más normal, alto a superior, ¿sí? Entonces yo con esta tablita yo ya saqué el coeficiente intelectual del niño, ¿sí? ¿Alguna duda con esa tabla? ¿Se les hizo difícil o confuso? No, Maestra, entonces el coeficiente es, o sea, solo es en ese dibujo. O sea, ese es otro tipo de test, pero en un dibujo nada más, representado en un dibujo. En un dibujo, ajá, se llama DFH o COPITS, pero este dibujo también nos va a servir para lo que es este proyectivo, ¿sí? Entonces, este está padre porque me va a dar dos opciones, coeficiente intelectual y ver qué proyecta en este dibujo, ¿sí? Entonces, ahorita ya faltan 4 minutos para que termine la clase. Voy a dejar pendiente esta parte de interpretación. Es muy similar a lo que es el persona bajo la lluvia, el HTP. ¿Por qué? Porque también es ir viendo, oye, pues me puso dientes, pues significan esto, me puso cabello, significa esto, ¿sí? Pero lo que está, entre comillas, un poquito más tedioso es la tabla. Pero si se fijan ya con Excel, ya es más fácil que tú vayas puntuando, ¿sí? Entonces todo esto se los voy a mandar, pues yo creo que terminando la clase, se los envío y pues ya para que lo tengan, ¿sí? ¿Alguna duda? no, ninguna. ¿No? Bueno, si no tienen dudas, pues yo los dejo descansar, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias. Y cualquier duda, pues ahí estoy al pendiente del celular. Gracias. Bueno, de nada, los veo el siguiente sábado. Bye, descansen.